En el invierno de 1821, en un remoto pueblo cercano a las tierras altas de Escocia, ocurrió algo que desafió todo lo que los lugareños creían saber sobre la naturaleza humana y los misterios de la mente. Un niño apareció en la comunidad hablando una lengua que ningún erudito, lingüista ni viajero había escuchado jamás. Pero no se trataba de un simple dialecto desconocido ni de una lengua olvidada. Lo que el niño hablaba parecía seguir patrones y estructuras que desafiaban los fundamentos mismos del lenguaje humano. Esta es la historia documentada en los diarios privados del Dr. Haisham Laud, el médico del pueblo, y corroborada por los testimonios de 17 testigos. La historia de un niño que quizá cargaba secretos de un mundo que no debería existir. Para comprender la magnitud de lo sucedido aquel invierno, primero debemos sumergirnos en la Escocia de la época, aún recuperándose de los devastadores efectos de las clearances de las Highlands, cuando miles de familias fueron expulsadas de sus tierras ancestrales para dar paso a la cría de ovejas. El pueblo de Inverare, donde transcurre nuestro relato, era una de tantas comunidades aisladas que luchaban por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Con apenas 300 habitantes, en su mayoría agricultores y pescadores, el lugar quedaba separado de los grandes centros urbanos por días de viaje a través de sendas montañosas traicioneras. Era un sitio donde la superstición se mezclaba con la fe presbiteriana, donde las antiguas leyendas celtas aún resonaban en la memoria colectiva, y donde la llegada de cualquier forastero merecía la atención de toda la comunidad. El invierno de 1821 había sido particularmente duro. La nieve bloqueó las vías principales durante semanas, aislando por completo al pueblo del mundo exterior. En ese estado de aislamiento absoluto, ocurrió lo extraordinario la mañana del 14 de febrero de 1821. Margaret McTavish, la maestra de la escuela, fue la primera en encontrarse con el niño. En su relato detallado, escrito en su diario personal y descubierto recién en 1892, durante la demolición de su cabaña, describió lo que vio al abrir la puerta de la escuela. Había un niño sentado en los escalones, de quizás 8 o 9 años, vestido con ropas que ella nunca había visto. La tela parecía fina, casi sedosa, pero el corte era extraño, como prendas de otra época o quizá de otro lugar por completo. Lo que más la impresionó fueron sus ojos, inusualmente brillantes, como si reflejaran la luz de un modo imposible en ojos humanos. Margaret intentó comunicarse primero en inglés, luego en gaélico escocés y finalmente con el poco francés que sabía. El niño respondió, pero con sonidos que Margaret describió como musicales y fluidos, como agua deslizándose sobre piedras, y aún así organizados de un modo que evidenciaba inteligencia e intención. Lo que ocurrió después marcó el inicio de uno de los misterios más inquietantes de la historia escocesa. El niño pareció comprender que Margaret quería comunicarse, y comenzó a responder en su extraña lengua con creciente intensidad. Había algo en los patrones de su habla que la desasosegaba profundamente. No era solo que no pudiera entender las palabras, escribió en su diario, era como si el propio lenguaje estuviera mal. Los sonidos que emitía parecían seguir reglas que una garganta humana no debería poder producir, y sin embargo había una lógica innegable, una estructura compleja que sugería una inteligencia profunda. Margaret lo llevó al interior de la escuela e intentó acomodarlo mientras decidía qué hacer. El niño se mostró agradecido y dócil, pero siguió hablando en su lengua incomprensible, señalando objetos del aula y tratando, al parecer, de enseñarle sus palabras. Fue entonces cuando Margaret hizo el primer descubrimiento inquietante sobre aquel idioma. Parecía tener una estructura matemática. Cuando señaló un libro, dijo algo que sonó como Thylon. Cuando señaló 2 libros, dijo Thylon Bareth. 3 libros, Thylon Bert Kyle. Pero al llegar a 4, en lugar de añadir otra sílaba, dijo algo completamente distinto. Mundara. Y para 5 libros repitió Mundara. Aunque Margaret tenía solo una educación básica, fue lo bastante inteligente para reconocer que estaba observando un sistema numérico basado en algo distinto del familiar sistema decimal humano. El niño parecía contar en base 4, lo que sugería una mente que procesaba la realidad de un modo fundamentalmente diferente. La noticia del extraño muchacho se difundió con rapidez por el pueblo y, para la tarde, la mitad de Inverary se había reunido en la escuela para ver al niño que hablaba el idioma imposible. Entre los convocados estaba el Dr. Haisham Laud, el médico del lugar, un hombre de ciencia formado en la Universidad de Edimburgo, inicialmente escéptico ante las afirmaciones que circulaban.
Sin embargo, su encuentro con el niño cambió radicalmente su perspectiva. En su diario médico, Mlaud escribió: «Examiné al niño con la intención de hallar una explicación física para su peculiar habla. Lo que descubrí desafió todo mi conocimiento médico. El examen físico reveló anomalías inquietantes. Las cuerdas vocales del niño, según Mlaud, presentaban una estructura jamás vista en un ser humano. Parecía haber fibras musculares adicionales y formaciones de cartílago que le permitían producir sonidos en rangos de frecuencia imposibles para un niño humano. Las anomalías no se limitaban al aparato vocal. El cráneo era ligeramente más grande de lo normal, con formaciones óseas inusuales en zonas asociadas al procesamiento del lenguaje. Sus ojos, además de su extraña luminosidad, mostraban pupilas que se dilataban y contraían con patrones que no correspondían a respuestas normales a la luz. Lo más perturbador, registró Mlaud, era el latido del corazón. En lugar del ritmo binario regular esperado en humanos, el suyo parecía latir en un complejo patrón cuaternario, con pausas que seguían una secuencia matemática indescifrable. A medida que la noticia trascendía Inverray, comenzaron a llegar eruditos y curiosos. Entre ellos estaba el profesor Alistair Dunore, lingüista de la Universidad de Glasgow especializado en lenguas y dialectos antiguos, quien pasó 3 semanas documentando meticulosamente la lengua del niño e intentando hallar conexiones con familias lingüísticas conocidas. Sus conclusiones, publicadas años después en un artículo académico de circulación restringida, fueron tan fascinantes como aterradoras. El idioma del niño, escribió Dunore, muestra niveles de complejidad que superan cualquier lengua humana conocida. Incorpora conceptos y estructuras gramaticales que parecen diseñadas para una mente capaz de procesar múltiples dimensiones de la realidad de manera simultánea. Dunore identificó patrones en el habla del niño que sugerían la capacidad de expresar relaciones temporales, orientaciones espaciales e incluso estados emocionales, de modos que exigían una comprensión de principios matemáticos y físicos desconocidos para la ciencia de la época. Más inquietante aún fue el hallazgo de que la lengua del niño parecía evolucionar en tiempo real. Palabras y expresiones usadas en la primera semana se modificaban y refinaban en las siguientes, como si estuviera adaptando su comunicación para hacerla más comprensible a los humanos. Es como si intentara construir un puente entre su manera de pensar y la nuestra, observó Dunore, pero ese esfuerzo parece causarle un considerable sufrimiento. En efecto, con el paso de las semanas, los aldeanos comenzaron a notar cambios preocupantes en el comportamiento del niño. Se volvió cada vez más inquieto, especialmente por la noche. Varios vecinos aseguraron haberlo oído hablar en su lengua con un tono urgente, casi desesperado, durante la madrugada. Margaret McTavish, quien asumió el cuidado del niño, describió en su diario cómo pasaba horas mirando el cielo, señalando constelaciones y hablando con rapidez en su idioma incomprensible, como si intentara comunicarse con algo lejano. La situación se volvió aún más perturbadora cuando empezó a dibujar. Mary Sinclair, la costurera del pueblo, le había dado papel y carbón para entretenerlo. Lo que creó dejó en profunda inquietud a todos los que lo vieron. Sus dibujos no eran imágenes en el sentido convencional, sino diagramas complejos que parecían combinar fórmulas matemáticas, cartas astronómicas y símbolos que no se asemejaban a ningún sistema de escritura conocido, aunque con una lógica y precisión innegables que sugerían un conocimiento profundo. El Dr. Mlaud, que conservó varios de esos dibujos en su diario médico, los describió como ventanas a una mente que operaba con principios que no podíamos comprender. Uno en particular atrajo la atención de todos. Parecía un mapa, pero no de ningún lugar terrestre. Formas geométricas conectadas por líneas representaban algún tipo de red o sistema de comunicación, y en varios puntos el niño había trazado símbolos que señalaba insistentemente mientras hablaba con urgencia en su idioma. El profesor Dunore intentó descifrarlos, pero concluyó que representaban conceptos sin equivalentes humanos. Es como si quisiera mostrarnos la ubicación de algo o alguien, usando puntos de referencia que existen, fuera de nuestra comprensión del espacio y el tiempo. El misterio se profundizó cuando el niño comenzó a mostrar lo que los aldeanos solo supieron describir como conductas proféticas. El 15 de marzo de 1821, se agitó de manera extrema, señalando repetidamente el cielo y hablando con creciente urgencia, como si intentara advertirles de algo que nadie entendía. 2 días después,
Una tormenta de nieve inesperada azotó la región con inusual violencia durante 3 días, dañando varias casas del pueblo. Lo que más impresionó a todos fue que el niño parecía haber predicho no solo la llegada de la tormenta, sino también su duración exacta. Incidentes similares ocurrieron en marzo y abril. El niño se alteraba, señalaba el cielo o direcciones específicas y hablaba con apremio, y invariablemente a los pocos días sucedía algo significativo: tormentas, deslizamientos de tierra e incluso la llegada de visitantes inesperados. El Dr. Mlaud empezó a documentarlo todo con meticulosidad, buscando una explicación científica. Cuanto más observaba, más convencido estaba de que el niño poseía algún tipo de conocimiento o percepción que trascendía los límites humanos normales. La situación llegó a un punto crítico a finales de abril de 1821, cuando llegaron a Inverare representantes de la corona británica. La delegación, liderada por el coronel James Worthington, oficial de inteligencia militar, que afirmaba investigar informes de actividades inusuales en la región, incluía al Dr. Erasmus, médico del gobierno especializado en anomalías mentales, y al profesor Cornelius Ashworth, descrito como experto en lenguas antiguas y civilizaciones perdidas. Su llegada marcó el comienzo del final de la estancia del niño en Inverare y el inicio de un encubrimiento gubernamental que duraría más de 2 siglos. La primera medida del coronel Worthington fue restringir el acceso al niño. Ordenó que ningún aldeano interactuara con el niño sin autorización oficial, y comenzó a realizar sus propios interrogatorios y exámenes. Las transcripciones de esas sesiones, descubiertas recién en 1987 en archivos clasificados del gobierno británico, revelan la verdadera magnitud de las preocupaciones de los funcionarios. En un informe fechado el 28 de abril de 1821, el Dr. Erasmus escribió: «El sujeto demuestra capacidades cognitivas que desafían nuestra comprensión de la mente humana. Su lengua parece codificar información de maneras que sugieren acceso a fuentes de conocimiento desconocidas para la ciencia contemporánea». El profesor Ashworth fue aún más directo en su evaluación. «Las habilidades lingüísticas de este niño no son simplemente inusuales, son imposibles. Está comunicando conceptos e información que no deberían existir en ninguna mente humana. Estamos ante algo que trasciende el desarrollo humano normal». Pero fue el coronel Worthington quien hizo la observación más inquietante. Los dibujos del niño contienen representaciones detalladas de instalaciones militares y formaciones geográficas que son secretos de Estado, información a la que no podría haber accedido por medios convencionales. Los funcionarios gubernamentales pasaron 2 semanas sometiendo al niño a exámenes intensivos. Durante ese periodo se prohibió a los aldeanos acercarse a la escuela, donde tenían lugar las sesiones. Aún así, varios vecinos dijeron oír por las noches sonidos extraños provenientes del edificio. Los describían como la voz del niño, pero distorsionada, como si hablara a través del agua o desde muy lejos. Margaret McTavish registró en su diario su creciente inquietud por el trato que estaba recibiendo. «Le están haciendo algo. Se le nota en los ojos cuando lo sacan a caminar unos minutos. Está perdiendo esa cualidad luminosa que lo hacía tan especial. Es como si le drenaran la luz del alma». El 12 de mayo de 1821 el niño desapareció. La versión oficial, según documentos hallados más tarde en archivos gubernamentales, afirmaba que había sido trasladado a instalaciones médicas adecuadas para su cuidado y estudio continuados. Pero los aldeanos que presenciaron su partida contaron otra historia. Thomas McBride, el herrero, declaró haber visto una carreta cubierta salir de Invermaren antes del amanecer del 12 de mayo. Lo que observó desafiaba la lógica. «El niño iba en la carreta pero no iba solo», escribió en una declaración conservada en los registros del pueblo. Había sombras moviéndose a su alrededor, formas que parecían humanas pero que se desplazaban de maneras no naturales, y el niño hablaba en su extraña lengua, pero su voz parecía venir de todas partes a la vez, como si el mismo aire llevara sus palabras. Otros testigos refirieron observaciones similares. La carreta avanzaba sin hacer ruido, y varios juraron ver luces en el cielo siguiéndola mientras desaparecía entre las montañas. Esa fue la última vez que alguien en Invamore vio al niño que hablaba el idioma imposible. Sin embargo, su historia no terminó ahí. De hecho, lo ocurrido tras su desaparición puede resultar aún más perturbador que el misterio de sus orígenes. En las décadas posteriores, comenzó a documentarse en archivos médicos y militares de todo el Imperio Británico una serie de sucesos extraños
que sugerían que la historia del niño estaba lejos de haber concluido. El primer incidente registrado tuvo lugar en agosto de 1821, apenas 3 meses después de su desaparición. El Dr. William Hartwell, médico jefe del Royal Hospital of Edinburgh, informó en correspondencia confidencial con el Ministerio de Guerra sobre un caso que lo dejó profundamente perturbado. Un paciente había sido ingresado tras sufrir un ataque durante un experimento científico en la universidad y en su delirio comenzó a hablar una lengua que ninguno de los médicos pudo identificar. Lo que más alarmó a Hartwell fue reconocer en aquel habla algunos de los patrones descritos en los informes clasificados del caso de Invamore. Los sonidos producían la misma estructura matemática, imposible documentada en el niño escocés. Más inquietante aún, escribió Hartwell, cuando el paciente se recuperó, no recordaba haber hablado ese idioma ni demostró conocimiento alguno de lenguas extranjeras. Ese patrón se repetiría con preocupante frecuencia en los años siguientes. Entre 1821 y 1830, al menos 40 casos similares se documentaron en hospitales, universidades y dependencias militares de las Islas Británicas. Siempre seguían el mismo esquema. Personas sin conocimiento lingüístico especial comenzaban de pronto a hablar la lengua imposible durante estados alterados de conciencia, altas fiebres, convulsiones o tras experimentos científicos con electricidad o magnetismo. Lo más desconcertante era que muchos de los afectados parecían transmitir información específica. Profesores de matemáticas de la Universidad de Cambridge reportaron que pacientes delirantes presentaban soluciones a problemas complejos usando la extraña lengua. Ingenieros militares documentaron casos en los que soldados heridos describían, en ese idioma incomprensible, diseños de máquinas que no se inventarían hasta décadas después. En 1825, el asunto llegó directamente a la corona cuando el propio príncipe regente, más tarde Jorge IV, presenció un incidente durante una visita al Real Observatorio de Greenwich. Según documentos descubiertos recién en 1963 en los archivos reales, el astrónomo real, el Dr. Nathaniel Mascolene, estaba mostrando un nuevo telescopio al príncipe cuando ocurrió algo extraordinario. Durante la observación de una conjunción planetaria, uno de los asistentes del observatorio, un joven de 19 años llamado Peter Thornbury, entró en trance y comenzó a hablar en la misteriosa lengua. Esta vez, sin embargo, sucedía algo distinto. Thornbury no solo hablaba el idioma imposible, parecía responder a alguien, como si mantuviera una conversación con una presencia invisible. El príncipe regente, al principio intrigado, pronto se alarmó al ver que el joven señalaba constelaciones concretas y pronunciaba secuencias de sonidos que seguían patrones matemáticos complejos. Era como si el muchacho recibiera instrucciones astronómicas de una fuente que ninguno de nosotros podía percibir, escribió el Dr. Masculin en su informe confidencial, y la información que transmitía resultó correcta cuando la verificamos. Después, con nuestros cálculos más precisos, este hecho llevó a la creación de una Comisión Real Secreta para investigar los casos relacionados con la lengua imposible, como comenzaron a denominar el fenómeno en los documentos oficiales. La Comisión Real para Anomalías Lingüísticas, establecida en 1826 y presidida por el coronel Worthington, el mismo oficial que había investigado el caso original de Inveraray, documentaría cientos de episodios en los siguientes 15 años y desarrollaría teorías cada vez más inquietantes sobre la naturaleza del fenómeno. Los archivos de la comisión, parcialmente desclasificados solo en 1995, revelan una investigación que se centró progresivamente en una posibilidad aterradora, que el niño de Inverare, de algún modo, había contagiado otras mentes con su lengua imposible. El Dr. Erasmus, quien había examinado al niño original, se convirtió en el principal teórico de la comisión, y en sus informes, desarrolló lo que llamó la teoría de la transmisión lingüística. No estamos ante un fenómeno aislado. En 1828, el Dr. Erasmus escribió: la evidencia sugiere que la lengua observada en el sujeto original posee propiedades que le permiten replicarse a través de mentes humanas susceptibles. Es como una semilla lingüística que puede germinar bajo condiciones específicas. Su teoría se sostuvo en patrones inquietantes de los datos. La mayoría de los casos aparecían en personas expuestas a estados alterados de conciencia, altas fiebres, experimentos científicos o experiencias místicas. Más significativo aún,
Muchos afectados reportaban sueños vívidos en los días previos, sueños en los que siempre aparecía un niño hablando en un idioma extraño. Margaret Sinclair, esposa de un profesor de Oxford que sufrió un episodio en 1829, escribió a su hermana: «Durante 3 noches antes del incidente, soñé con un niño de aspecto extraño. Intentaba enseñarme palabras en una lengua que nunca había oído, pero que, de algún modo, comprendía perfectamente en el sueño. Cuando desperté hablando ese idioma, reconocí de inmediato las palabras que el niño me había enseñado». En 1831, la comisión hizo un hallazgo que cambiaría por completo su comprensión del caso. El niño de Inverare seguía con vida. El descubrimiento llegó por una fuente inesperada. James Morrison, ex soldado que había servido como guardia en una instalación militar secreta en el norte de Inglaterra, se presentó ante las autoridades con un relato extraordinario. Afirmó haber trabajado 5 años en un complejo subterráneo, donde el gobierno británico realizaba experimentos con sujetos anómalos. Entre ellos, dijo, había un niño que coincidía exactamente con la descripción del muchacho de Inverare. Lo mantenían en una celda especial revestida de plomo y hierro, declaró. Decían que era para contener una especie de influencia que él proyectaba. Aún así, podía oírlo hablar esa lengua extraña a través de los muros, y cada vez que hablaba, sucedían cosas raras en la instalación. Morrison describió fallas imposibles en equipos científicos, guardias que de repente empezaban a hablar idiomas desconocidos durante sus turnos y, lo más perturbador, la aparición nocturna de textos escritos con grafías indescifrables en las paredes, símbolos complejos que se extendían como tallados por manos invisibles. Los científicos intentaban borrarlos, pero siempre reaparecían, cada vez en mayor cantidad. Aunque su testimonio fue recibido con escepticismo, una investigación discreta confirmó la existencia del lugar y, peor aún, halló pruebas físicas que lo corroboraban. Las celdas subterráneas seguían allí, y las paredes estaban cubiertas de símbolos que coincidían exactamente con los dibujos registrados del niño. Sin embargo, el complejo había sido abandonado y no había rastro del muchacho ni de otros sujetos anómalos. Morrison sostuvo que la instalación fue evacuada precipitadamente en 1830, tras un incidente que se negó a detallar. Solo reveló que el niño hizo algo que aterrorizó tanto a los científicos que decidieron que era más seguro dejarlo ir. A partir de entonces, el rastro del niño de Inverare se volvió fragmentario y contradictorio, aunque no menos inquietante. Entre 1831 y 1850, siguieron llegando a las autoridades británicas informes esporádicos de avistamientos de un menor que coincidía con la descripción original, pero con una inconsistencia desconcertante. No parecía envejecer. En 1835, un comerciante en Dublín informó haberse topado con él en una taberna, hablándoles a unos marineros en una lengua que hacía vibrar las copas sobre las mesas. En 1841, un médico en Bristol documentó haber atendido a un niño herido que hablaba la lengua imposible, pero el pequeño desapareció del hospital durante la noche, dejando solo extraños símbolos grabados en las paredes de su habitación. El caso mejor documentado ocurrió en 1847, durante la Gran Hambruna Irlandesa. El padre Michael O'Sullivan, que trabajaba con refugiados hambrientos en el puerto de Liverpool, informó en una carta al obispo un encuentro extraordinario. Entre los refugiados apareció un niño distinto a los demás. Vestía limpio y parecía bien alimentado pese a la devastación. Cuando intenté hablar con él, escribió, respondió en un idioma que reconocí de inmediato por los relatos que había oído. Era la lengua del muchacho de Inverare. Este avistamiento fue especialmente significativo porque O'Sullivan era estudioso de lenguas antiguas y logró documentar varias horas de conversación con el niño. Parecía intentar enseñarme su idioma, anotó, y poco a poco, empecé a comprender fragmentos de lo que decía. Hablaba de lugares que no figuran en ningún mapa, de personas que viven entre los momentos y de una gran reunión por venir. Más inquietante aún, el sacerdote afirmó que el niño conocía detalles íntimos de su vida, recuerdos de infancia, miedos secretos e incluso pensamientos que jamás había compartido. Era como si leyera no solo mis pensamientos, sino toda la historia de mi alma, escribió. Y cuando se marchó, me quedó la terrible sensación de haber sido marcado, elegido para un propósito que no puedo comprender. El padre O'Sullivan murió 3 años después en circunstancias que sus colegas calificaron de misteriosas. Hallaron su cuerpo en la celda,
sin signos de violencia ni enfermedad, pero con una expresión de terror absoluto en el rostro. En las paredes a su alrededor, escritos con una caligrafía que no era la suya, aparecían cientos de símbolos de la escritura imposible del niño. En 1851, exactamente 30 años después de la primera aparición del muchacho en Inverare, los avistamientos cesaron de forma abrupta. Durante décadas no se reportaron nuevos casos a las autoridades, pero eso no significó el fin del misterio, sino su evolución hacia algo aún más perturbador. A partir de la década de 1860, surgió un nuevo patrón en los informes oficiales. En lugar de avistamientos directos del niño, comenzaron a recibirse reportes de influencias lingüísticas anómalas en lugares donde se producían descubrimientos científicos revolucionarios. Charles Darwin, durante sus últimos trabajos sobre el origen de las especies, confesó en correspondencia privada con su primo que había empezado a soñar en un lenguaje de números y patrones que le ofrecía intuiciones sobre la evolución y la selección natural. Gregor Mendel, el monje austríaco cuyos experimentos con guisantes establecieron las leyes de la herencia, admitió en cartas a colegas que sus hallazgos más importantes le llegaron en sueños donde un niño le enseñaba la gramática de la vida en un idioma hecho de patrones y probabilidades. El patrón se repetía. Científicos en la vanguardia del conocimiento humano reportaban influencias de una lengua imposible que aceleraba de forma dramática su comprensión de los misterios de la naturaleza. En 1876, la Comisión Real para Anomalías Lingüísticas fue disuelta oficialmente, pero sus archivos revelan que la decisión no obedeció a la resolución del caso, sino al temor por sus implicaciones. El informe final, firmado por el propio coronel Worthington poco antes de morir, contenía una evaluación aterradora. Hemos llegado a la inevitable conclusión de que el sujeto conocido como el niño de Inverrey no es, ni nunca fue, enteramente humano. Su lengua no es solo un sistema de comunicación, sino una forma de tecnología capaz de influir y acelerar el desarrollo cognitivo humano. Más alarmante aún, la evidencia sugiere que esa influencia se está expandiendo. Toda mente tocada por este idioma se convierte en un nuevo vector de transmisión, difundiendo patrones de pensamiento que podrían estar alterando de manera fundamental la trayectoria del desarrollo humano. Recomendamos que todos los archivos relacionados con este caso permanezcan clasificados indefinidamente. Puede que la humanidad no esté preparada para comprender lo que hemos encontrado. En el siglo XX, a medida que la ciencia avanzaba a un ritmo acelerado, investigadores atentos comenzaron a identificar patrones que sugerían que la influencia del niño de Inverrey nunca cesó del todo. La doctora Helena Kinos, historiadora de la ciencia en la Universidad de Cambridge, dedicó 20 años al estudio de los expedientes desclasificados y, en una investigación publicada discretamente en 1987, identificó correlaciones estadísticas inquietantes. Cuando cartografiamos los lugares de los avistamientos históricos del niño frente a los sitios de los grandes descubrimientos científicos de los siglos posteriores, hallamos una correlación que desborda la casualidad, escribió. Los lugares donde se vio al niño se convirtieron, en el plazo de una generación, en centros de innovación científica. Más perturbador aún, Kinos documentó que muchos de los científicos más influyentes de los siglos XIX y XX consignaron en escritos privados sueños o experiencias con una lengua imposible que influyó en su trabajo. Tesla habló de susurros eléctricos en un lenguaje de números que guiaban sus invenciones. Einstein describió periodos de inspiración en los que las ecuaciones de la relatividad se le revelaban en un idioma del cosmos que trascendía las palabras humanas. Incluso Watson y Crick, descubridores de la estructura del ADN, aludieron en correspondencia personal a intuiciones procedentes de una fuente que no podían explicar racionalmente. Lo que resulta claro, concluyó Kinos, es que la lengua del niño de Inverrey pudo haber acelerado en secreto el progreso científico humano durante más de un siglo. La cuestión no es si sigue influyendo en nuestra civilización, sino hasta qué punto nuestra evolución tecnológica ha sido guiada por una inteligencia no humana. Hoy, en el siglo XXI, el caso del niño de Inverrey sigue siendo uno de los misterios mejor documentados y menos comprendidos de la historia británica. Abundan las teorías sobre su verdadera naturaleza. Algunos sugieren que era un viajero en el tiempo que traía conocimiento del futuro, codificado en un lenguaje que nuestras mentes
solo podían procesar de forma subconsciente. Otros proponen que fue un contacto extraterrestre, que empleaba una forma de comunicación basada en principios matemáticos universales. La teoría más inquietante, defendida por un pequeño grupo de lingüistas y físicos teóricos, plantea que el niño representaba una forma evolucionada de la conciencia humana, un atisbo de lo que nuestra especie podría llegar a ser si trasciende las limitaciones del lenguaje lineal. De algo sí hay certeza. En 1821 apareció un niño en una aldea remota de Escocia, hablando una lengua que desafiaba toda comprensión, y su presencia desencadenó una cadena de eventos que quizá moldeó en secreto el curso de la civilización humana durante los 2 últimos siglos. Si los patrones identificados por los investigadores son correctos, su influencia continúa hoy, susurrando en la mente de científicos e inventores y acelerando nuestra evolución hacia un futuro que tal vez fue planeado hace más de 200 años por una inteligencia que aún no podemos comprender. La lengua imposible podría haberse convertido en la fuerza invisible detrás del progreso moderno, y quizá, solo quizá ese fue el plan desde el principio.